Bueno, pues siento que durante todo el año hemos trabajado para poder disfrutar de este premio ahora, que los chicos se lo merecen sobradamente porque han trabajado de una manera espectacular desde el primer día y que vamos a tratar de disfrutarlo, porque al final son oportunidades que no se presentan muchas veces en la vida y ya lo he repetido en alguna ocasión, no vamos de viaje de estudios, esto ya todo el mundo lo tenemos más que asumido y por el contrario vamos a intentar de plantar cara y de dar guerra. Nos hemos reforzado con chicos que de alguna manera han contribuido también a aumentar esa dosis de entusiasmo que se necesitan para afrontar este tipo de retos y estamos muy contentos. Los chicos, insisto, se están entrenando muy bien. Y bueno, estamos todos muy contentos y bueno, expectantes también de ver qué nos encontramos en Suiza. De alguna manera también este partido servirá para calibrar un poco nuestro nivel con respecto a estos países pequeños, a estas federaciones pequeñas también, y bueno, nos puede dar una buena referencia de cara al futuro. ¿Qué sabes del Drita? Bueno, hemos visionado ya varios partidos de ellos. Me da la impresión de que, desconozco el dato exactamente, no sé si son profesionales o no, la impresión que me transmiten es que sí lo son. Es un equipo bien trabajado, físicamente muy fuertes, muy rápidos, en fin, muy verticales. Y tiene gente de calidad, especialmente en las bandas, tiene gente que te genera situaciones de peligro pues con mucha facilidad. Por lo tanto, nuestro partido pasará por estar juntitos, por hacer el partido largo, saber esperar nuestro momento y bueno, tratar de no perderle la cara al partido, más allá de que a priori podamos ser la cenicienta del grupo, que no lo sé, porque realmente no tenemos demasiada información del resto de equipos, salvo este del Drita que te comento, que sí que hemos visto 4 partidos y bueno, tenemos una idea más o menos aproximada de lo que nos podemos encontrar, pero en general vamos de alguna manera estamos expectantes, ¿no? Porque hasta que no estés allí y veas realmente el nivel que tienen delante, pues no te puedes hacer una idea muy concreta. Hemos descansado, sí, tras la final de Copa. Bueno, consideramos oportuno que la gente se despejara un poco, dimos el fin de semana libre, la gente ha podido irse por ahí con sus familias y viene bien hacer un reset mental para, bueno, pues encarar esta semana ya con la normalidad que son las semanas de competición. Hemos entrenado lunes, martes, lo haremos hoy también y el sábado pues a Suiza a tratar de hacer lo mejor posible.